Hay una frase aquí, es que lo tengo que leer porque a mí me parece una de esas frases brillantes que su libro entero, y eso a las personas creyentes o no, yo se lo digo así, su libro es un libro inspirado por la gracia porque está lleno de frases célebres, ya sea a nivel de investigación, porque pone frases, por ejemplo, de Juan de Mariana y otro grande teólogo dentro de la hispanidad, pero hay frases suyas que son muy buenas. Y voy a leer una, si me permite, acerca de la modernidad, de lo que estamos hablando ahora. Dice: la modernidad, vamos a ponerlo entre corchetes, por definición se configura como absolutista, absuelta de las diversas ligaduras armónicas del orden divino, un cristianismo sin papa, una política sin Dios, una ley sin derecho, un cuerpo sin alma, una razón sin fe, una economía de mercado sin ética, y en sus últimos coletazos incluso un hijo sin padre, un sexo sin vida, una vida sin sentido ni dirección, protestantismo, laicismo, positivismo, materialismo, racionalismo, capitalismo, divorcismo, erotismo, homosexualismo, agnosticismo y un largo etcétera de ismos totalizantes y parciales generados de su espíritu. El proceso moderno, en síntesis, es la ruptura efectiva del hombre con Dios. Es que es brillante. Efectivamente. Es brillante. Esa Es frase la pueden encontrar en su libro, Juan de Mariana y la defensa de la cristiandad hispana. Es un libro maravilloso. O sea, una persona atea, sinceramente, yo creo que perfectamente puede comprender esto y, así, y sobre todo si es hispana, acercarse más a su raíz. No sé cómo lo pensará usted, pero es que sus dos libros, bueno, sus tres libros, yo te dispongo de dos, Destapando el liberalismo y Juan de Mariana y la defensa de la cristiandad hispana, son dos libros complementarios, por supuesto, porque aún no siendo una continuación, tratan temas dentro de la misma temática y son los dos brillantes. Yo le felicito enormemente, don Daniel, porque aparte de la exposición que nos ha dado y nos está haciendo, yo invito a todo el mundo a comprar este libro, que además me aventuro a decir que está en una nueva edición, no sé si ¿cuál era la que está teniendo una nueva edición? Destapando el liberalismo actualmente está en traducción al idioma portugués, en una edición brasileña, Sí. por un lado, y por otro lado está también preparándose en lo que el tiempo también me permite, una segunda edición, porque ya la Claro. primera está prácticamente agotada. Entonces sacaremos en breve la segunda edición, Sí. donde añadiré algún que otro apéndice de algún debate, alguna cosa que ha habido en todo ese tiempo. De hecho, los liberales, como te puedes imaginar, pues han rabiado contra ese libro porque es que ataca directamente contra sus falacias. ¿No? Ya no contra su doctrina, sino contra sus mentiras. Además hay que decirlo abiertamente, contra sus mentiras. Mentira. Son mentiras, son mentiras. Muchas de las cosas que afirman acerca de los plásticos de Salamanca son literalmente mentiras. Y evidentemente, pues en esos libros, precisamente en el Zapatero del liberalismo, se encuentra la cuestión. En el de Juan de Mariana, pues van a poder ver los lectores cómo enamorarse de un sacerdote jesuita que a mí desde luego me cautivó, ¿no? Afirmabas antes que ese libro está escrito con la gracia, pero yo soy simplemente un transmisor de la tradición, de la hispanidad, de la que me siento hijo y de la que por supuesto me siento con el deber de legarla no solo a mis conciudadanos, sino incluso a mis propios hijos. Eso al final es de lo que es una tradición. Es la veneración, como decían, ¿no? de las llamas y no de las cenizas, ¿no? Exactamente, don Daniel. Es que yo os lo vuelvo a decir, no se preocupen si no ven el libro bien en pantalla, porque ahora lo verán en la pantalla grande. Su libro Juan de Mariana y Defensa de Cristiandad Hispana es un libro que no está escrito para vender en masa, para cubrir una necesidad de mercado, no es un libro que se haya publicado en una editorial que tenga una gran difusión a nivel internacional, es una editorial muy buena que se llama SND Editores, que son muy valientes a la hora de publicar sus libros, se las recomiendo muchísimo también. Entonces, tiene muchos libros dentro de su editorial que son muy interesantes y, como vuelvo a decir, valientes, y a mí me gusta mucho que usted haya elegido esta editorial, porque yo pienso que también la ha elegido por sus principios, ¿no? Y saber que se dispone una nueva edición y encima ampliada por su parte es una gran noticia. Me gustaría hacerle un par de últimas preguntas. Perdona que le interrumpa porque sí que me gustaría aprovechar también Sí. la oportunidad para agradecer públicamente al editor, a Álvaro, Sí.
su apertura, su acogimiento para poder sacar estos libros y además decir que no solo son grandes profesionales los que trabajan en esa editorial, sino que además están abiertos a todo este tipo de libros, a todo este tipo de obras que al final no hacen otra cosa que defender la hispanidad y la catolicidad. Esa es la realidad. Exactamente. Sin complejos, sin que es importante. Exactamente. Pues yo quería preguntarle también acerca de un tema que, bueno, es un poco candente, ¿no? ¿Usted cree que hubiera habido una hispanidad sin catolicismo? Usted ya sabemos la respuesta, pero en alguna de sus vertientes. Bueno, aquí te voy a responder como un realista atomista. Yo no puedo aventurarme a futuribles, sino a la res, a la cosa. Sí. La cosa es que la catolicidad es lo que es. ¿Se puede haber hecho otra cosa? Sí, pero no hubiera sido hispanidad, desde luego. La hispanidad es eso. ¿Y usted cree es como si me dices que se podía haber creado otra cosa que no es un ser humano. O sea, que el ser humano se puede haber creado de una manera diferente. Bueno, sí, pero ya no hubiera sido ser humano. Porque el ser humano se define por una realidad que es la que somos personas de una naturaleza racional. Si hubiéramos sido de otra manera, ya no hubiéramos sido seres humanos, hubiéramos sido otra cosa. ¿Puede haber existido otra cosa que no la hispanidad? Sí, desde luego, claro que sí, por supuesto. En ese mundo de futuribles pues podría haber existido otra cosa que no la hispanidad. Pero también nuestro Señor, en su bondadosa providencia, pues quiso que así fuera y quiso que además no solo eso, sino que los hispanos católicos y todo hispano también de buena voluntad, pues estemos aquí en esta época de ahora defendiendo lo que nos toca. Eso es lo que ha querido Dios en la providencia. No tenemos que imaginar. Y si hubiéramos vivido en el siglo XVI, pues bueno, pues eso ya lo dejo un poco a la imaginación y a la ilusión, ¿no? Al pasatiempo de la ilusión. Pero si nos centramos en la cosa, en el momento de ahora, tenemos que centrarnos en la res, en la cosa, en la realidad. Y la realidad es que estamos aquí, que somos hispanos y que la hispanidad es lo que es la encarnación de una cristiandad concreta, una cristiandad que en sus acontecimientos, que en su desenvolvimiento histórico, pues ha luchado por y para la cruz. Exacto. ¿Y usted cree que puede, esta es una pregunta, ¿usted cree que puede haber una cristiandad sin fe o sin catolicidad? Bueno, pues no puede haber sin fe. Perdón, una hispanidad. Una hispanidad sin fe o sin catolicidad. Ya no sería hispanidad. Ya no sería hispanidad. Claro, deja de ser lo que es. ¿Puede haber un ser humano irracional? No, claro. Ya no sería un ser humano. Claro. ¿Puede haber un ser humano que tenga aspecto de taza? Pues no, sería una taza, ya no sería un ser humano. Claro. Es que en eso no te puedo contestar de otra manera que como un realista atomista. Es que la realidad es lo que es. Entonces, si no, ya no sería hispanidad. Sería otra cosa. Inventaríamos otro concepto, sería otra cosa. Pero todo lo que ha sido construir o intentar construir una hispanidad sin esa esencialidad que tiene, que es la defensa de la religión católica, la defensa de la cruz, todo lo que ha sido construir eso no ha abocado a construirlo, sino a destruirlo. En las pruebas me remito en las independencias hispanoamericanas, en lo que hoy es Hispanoamérica y en lo que desgraciadamente hoy es la hispanidad peninsular. Exacto. No es la hispanidad, es una hispanidad derrumbada, es una hispanidad herida, es una hispanidad en decadencia. Y precisamente el núcleo ha sido por esto. No ocurre con otras naciones, que su esencia no ha sido la religión católica. No así ocurre con Estados Unidos, cuya esencia ha sido otra. Exacto. Entonces, pues volver a sus esencias es lo que la hace grande, ¿no? Como decía Trump, ¿no? Volver a hacer otra vez América great again, ¿no? Pues bueno, pues se construirá en otra cosa, pero desde luego que la hispanidad, si quiere ser ella misma, se tiene que construir en su res, en su realidad, en lo que es. Insisto otra vez, es como si Diego pretendiera ser una taza. Pues nunca vas a estar hecho de cerámica. Claro. Estás hecho de hormonas, de agua, es una mezcla de una serie de elementos, pero cerámica no.
Claro. Pues, si quieres ser de cerámica, pues inténtalo. Oye, a ver si lo consigues. Yo creo que no, porque claro, Claro, dejaría de ser tú. exacto. Claro. Hay Es una que, última... Sí, esto es un principio, esto es un principio que nos sitúa ante cualquier realidad. claro. Incluso para un buen psicólogo de una persona, eh, cada persona debe ser lo que tiene que ser. Es como pretender a uno que se le da bien tocar no sé, tiene unas capacidades innatas, pues no sé, para tocar el piano o para tocar un instrumento y le dedicas a hacer un problema de matemáticas. Claro. Pues bueno, pues inténtalo, pero pues como los intentos absurdos de que los monos tengan racionalidad. Pues bueno, y lo han intentado, hay científicos que lo han intentado que el mono, pues como en teoría algunos dicen que es una involución, o mejor dicho, nosotros somos la evolución del mono, pues Hay han uno que dice intentado que que... ese mono evolucione, ¿no? Contra todas las leyes incluso de la biología, ¿no? Porque el método científico que dicen que es una ciencia, ¿no? Esto de la teoría de la evolución, el método científico se caracteriza por poder probarlo en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y yo nunca he visto que de un mono nazca un ser humano. Yo nunca lo he visto. Algunos que se han dedicado a intentar que los monos paran humanos o que el mono llegue a intentar tener racionalidad. Pero es que entonces ya no sería un mono. Exactamente. Yo tengo una última pregunta, don Daniel, y es, ya, para mí es muy importante, yo creo que mucha gente también puede que lo sea, ¿no? En la primera aparición registrada, ¿no? En la historia de Nuestra Señora, ¿no? La aparición de la Virgen del Pilar, que era ella un cuerpo presente, ¿no? Una aparición importantísima porque establece aquí algo que bajo promesa suya nunca desaparecería, que es la fe, ¿no? En esa aparición nos decía que en esta tierra, en este caso la España peninsular, se entiende, ¿no? Nunca desaparecería la fe. ¿Usted cree y tiene esperanza? Hombre, ya sabemos, los que conocemos mínimamente las escrituras, que sí va a ser, pero bueno, en un futuro cercano o quizás algún día pronto podamos ver de nuevo que la ley natural pueda regir alguno de nuestros territorios, o al menos parcialmente. Has dicho pronto. Yo creo que pronto no. Pronto no. Claro, Pronto no. pronto no. Todavía nos queda mucha degeneración. Claro, Llevamos 200 años. Es que no tenemos que verlo en un plano mucho más amplio. Es que esto no es de hace 30 años, de la claro. Constitución del 78, no. Esto viene mucho antes. Esto viene mucho antes. Es que antes estaba el siglo XX, que es un siglo de espaldas a Dios completamente, ¿no? Es que, pero incluso en la propia iglesia ya se empezaban, que la gente muchas veces habla del Concilio Vaticano II, ¿no? Pero es que ya San Pío X escribe para Pascendi en el principio del siglo XX, ¿no? O sea, ya veía esta enorme preocupación, hablaba además de enorme preocupación, ¿no? España lo mismo, el siglo XIX, que ha sido el siglo XIX, que ha sido el siglo XVIII. Yo menciono incluso las primeras semillas en esa España del siglo XVI, donde Juan de Marena ya hemos leído, ¿no? Que alzaba su grito, ¿no? Su grito y se desgañitaba, ¿no? Para filmar esa cristiandad hispana, ¿no? Como ya en aquella época ya ocurría esto. Las presiones que tuvo Felipe II, por ejemplo, para quitar el Tribunal de la Santa Inquisición, por ejemplo, o cómo ya los reyes, ahora se habla, ¿no? Del rey que reina pero no gobierna, que yo nunca he entendido muy bien qué significa eso, pero ese rey que reina y no gobierna, bueno, pues vamos a ver los Austrias, ¿no? Los Austrias gobernaban a través de sus válidos, ya no eran ellos los que ejercían directamente el poder, sino que lo hacían a través de sus válidos, ¿no? O como algunos ministros, o como algún ministro de alguno de los Borbones que ha gobernado aquí, pues tuvo que exiliarse, ¿no? Por estar procesado por la Santa Inquisición, claro. Como Carlos III expuso a los jesuitas, ¿no? En esa compañía que criticaba el poder absolutista, ¿no? Es que hay que verlo todo en perspectiva histórica. Nosotros nos escandalizamos de los males de hoy y es obvio y es sano que nos escandalicemos, pero si vemos la perspectiva histórica, es que en el siglo XVIII se expulsó a los jesuitas. Los únicos que se han expulsado de España a los jesuitas han sido Carlos III, rey Borbón, y la Segunda República Española. Pues
Y esto ocurría en el siglo XVIII. Pues Claro. es que la historia hay que verla más en su perspectiva, hay que tomar una perspectiva Claro. histórica. Entonces, ¿es pronto? Yo Claro. creo que no. Yo creo que no. Pero desde luego que aquí nunca se perderá la fe, eso que no nos quepa la menor duda. Aunque a veces, aunque a veces lo veamos muerto. Nuestro Señor Jesucristo pensamos que estaba muerto y resucitó. Y fue una de las, fijémonos que machista de la religión católica, ¿no? Que una de las principales figuras de nuestra religión es la Virgen María. Por cierto, Virgen María denostada por el protestantismo. De hecho, la nota católica es la afirmación de la Virgen María. Y Nuestra Señora es una de las que nunca perdió la fe. Nunca perdió la fe. Aún muerto nuestro Señor Jesucristo, ella nunca perdió la fe. Y ella nos lo prometió, nos lo prometió. De hecho, esa es la gran promesa, esa es una de las grandes, de las grandezas también de España, ¿no? Esa evangelización de Santiago Apóstol y esa aparición de la Virgen del Pilar en propia vida de la Virgen, ¿no? Cómo se le aparece a Santiago Apóstol. Eso ya designaba nuestra catolicidad como nación. Si es que negar eso, insisto, es como decir que tú tienes el pelo rapado y yo tengo el pelo largo. Es absurdo. Claro. No, pues, don Daniel, la verdad que ha sido un tiempo maravilloso. Quería, antes de terminar, volver a citar sus libros, porque nunca es demasiado poco para citar un buen libro. Y Juan de Mariana y la defensa de la cristiandad hispana es uno de esos libros que además les tengo que decir que tiene un precio que quizás sea tan económico que hasta extraña, porque es un libro que es muy asequible para todas las personas que quieran conseguirlo. Y eso, en los tiempos que estamos viviendo, pues bueno, se agradece, pero también es un incentivo para que se recomiende y se haga como regalo también para todos aquellos que deseen regalar un buen libro. Juan de Mariana y la defensa de la cristiandad hispana lo es, y sobre todo si uno es hispano o hispanista. Y luego también no podemos faltar con este clásico que ya se está convirtiendo solamente por la respuesta que está teniendo de muchos colectivos, ¿no? Que es un libro que le avala la verdad, la historia, que es Destapando el liberalismo. La escuela austriaca no nació en Salamanca, también por don Daniel Marín Arribas, SND Editores, los dos libros. Bueno, don Daniel, sí, dígame. El de Destapando el liberalismo, hay que decir efectivamente que ha levantado muchas ampollas, porque durante mucho tiempo, muchos años, incluso décadas, los liberales han podido afirmar la tontería o la falsedad de que el liberalismo, su inicua ideología, viene de nuestro escolástico de Salamanca, y ese libro pues desmonta uno a uno todos los puntos de uno de sus principales promotores de ese mito, que es el profesor Jesús Huerta de Soto. Me cojo todo su decálogo, todas sus afirmaciones y las desmonto punto a punto, incluido un pequeño apéndice donde el propio Jesús Huerta de Soto, metido a teólogo, economista pasa teólogo, nos dice que no solo el origen de su ideología está en Salamanca, en esa Roma la chica, como diría la frase, ¿no? Roma la pequeña, ¿no? Será Salamanca, ¿no? Roma docente, ¿no? Perdón, Salamanca docente, ¿no? Sí. Pues no solo eso, sino que además Dios también sería liberal y libertario. Y también pues desmonto esa herejía, vamos a decirlo, abiertamente, esa herejía. Pues don Daniel, don David, don Daniel, tengo una frase, don Daniel, donde vamos a terminar esta entrevista, porque es a todas luces la que tiene que estar, porque es una frase que ella sola nos resume este libro, ¿no? Quizás, o nuestra realidad, que es de don Marcelino Menéndez Pelayo. Usted creo que ya sabe cuál es, que dice: España, evangelizadora de la mitad del orbe, España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los bectones, o de los reyes de taifas. Esto es... Ahí lo tenemos con las autonomías actualmente en la peninsular, y con las independencias en América y con los nacionalismos, tal cual. Exacto. Pues don Daniel, un placer haber estado hoy con usted. No sé si le gustaría comentar algo más. Podríamos seguir hablando en muchísimo tiempo. Me Desde luego. encantaría hacerle otra entrevista, porque hay mucho de lo que me encantaría preguntarle, sobre todo de
de su otro libro, para entrando más en el tema del liberalismo, porque es un libro que, vuelvo a repetir, independientemente de que este sea muy conveniente para lo que estamos viviendo hoy, esto también es muy conveniente ya a nivel personal para saber, hay mucho patriota que es liberal y que no entiende muchas cosas acerca de nuestra raíz y de lo que tenemos que defender también, que es nuestra raíz cristiana, católica, apostólica, romana, que nos ha dado los mejores frutos de nuestra civilización y que nos podría seguir dando, porque aunque nosotros vayamos abandonado a Dios, no todos, pero a nivel general en las élites, en los gobernantes, no, Él no no nos ha abandonado a nosotros, y eso lo demuestra que España sigue existiendo, ¿no? Y eso es algo que nos tiene que alentar a todos. Yo lo que diría para cerrar es que animo a todos los hispanos, tanto católicos como a todo hispano de buena voluntad, que se descubran en sus orígenes, que uno de los autores para poderse descubrir en esos orígenes es Juan de Mariana, del cual si uno lo lee con apertura y con amor, pues se va a acabar enamorando de este sacerdote jesuita, se va a acabar además sintiéndose profundamente identificado con Juan de Mariana. Y eso, que volvamos a nuestros orígenes, que es lo único que nos puede hacer grandes. Y cuando digo nuestros orígenes, no es en las peleas de si capitalismo o socialismo, no es en las peleas de si el rey de hace 200 o de 300 años o no sé cuántos, sino nuestros orígenes, nuestra esencia más pura, que es la que defendieron los Juan de Mariana. Y que, insisto, lo he dicho al principio de esta entrevista, que creo que los monarcas que mejor lo encarnan es doña Isabel y don Fernando, y efectivamente el águila de San Juan es el símbolo que a mi juicio pues más representa esta realidad. Y así Juan de Mariana se remitía a ella y todos nuestros teólogos. Descubramos nuestras esencias para poder mirar al futuro. Tanto que hablan de mirar al futuro, pues esta es la única manera de mirar al futuro creciendo realmente como hispanos. Pues muchísimas gracias, don Daniel. La verdad que hoy ha sido un día lleno de iluminaciones para todos aquellos que desconocían su obra. La verdad que esconden sus obras, ¿no? Que viene de un trabajo muy exhaustivo. Recordar que usted es especialista, estudioso en el asunto y en la materia de la Escuela de Salamanca. Y mejor que usted, yo pienso que muy poquita gente, por no decir nadie, porque estos libros son el atrevimiento a decir la verdad alta y clara en un momento donde la tergiversación es norma, y incluso la misma Escuela Salamanca, que es raíz nuestra de nuestra civilización hispánica transcontinental, ha sido denostada en algunos de sus máximos exponentes como Juan de Mariana, donde usted lo defiende acérrimamente con la verdad, en un libro que podría haber sido inmenso, pero es justamente lo necesario para sacar de dudas a cualquier persona, porque tiene frases que son altas, claras y ineludibles, como las que nombramos antes de usted, y otras como Menéndez Pelayo, creo que era, que incluso para el ateo más acérrimo les va a hacer pensar y acercarles más a nuestra raíz, que no es otra que de la cristiandad hispana. Muchísimas gracias, don Daniel. Pues muchísimas gracias, Diego, por tus palabras y eso, humildes servidores de nuestra patria y de nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias, don Daniel. Pues que Dios le bendiga y que nos traiga otro libro pronto también, que si Dios lo quiere y usted está a Recen disposición. recen para que eso pueda ser posible. A veces las obligaciones laborales y familiares complican esa tarea, pero desde luego que todo lo que puedo decir lo tengo ya esquematizado y vamos, es simplemente tener tiempo para poder expresar muchos otros temas. Uno de ellos lo tengo bastante aprecio, que es el tema de la cuestión de la usura, el sistema financiero, etcétera, y tantos otros como la cuestión de los impuestos. Hay muchos temas que me podría, vamos, si tuviera tiempo. Así que también a los que nos están escuchando, les agradecería esas oraciones para que el Señor me dé esos huequitos y poder transmitir. Yo no invento nada, yo simplemente soy tradición, transmitir lo que dijeron nuestros mayores. Pues don Daniel, es un placer escucharle en todo momento, ya sea escrito o personalmente en una entrevista como esta, y le deseo que siga tan fructífero como ha sido con estos libros, que su vida laboral le permita escribir alguno más, y por supuesto a la gente que nos está viendo, si pueden rezar alguna oración
diaria o que hagan a menudo por don Daniel, yo creo que no solo lo vamos a recoger nosotros como fruto, sino toda la hispanidad se va a nutrir de ese fruto. ¿No? Que por su fruto los conoceréis, pues miren, pues por su fruto los conoceréis, por su fruto los conoceréis. Muchísimas gracias, Gracias, don Diego. Daniel, a usted. Y que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima, don Daniel. Muy bien, próximamente. Hasta la próxima.